Bienvenidos a un estudio más de la Biblia en la serie La Biblia libro por libro. En esta ocasión estaremos estudiando la lección 20 del libro número 3 en los capítulos 20 y 21 del libro de Josué. Antes de comenzar, les invito a que hagamos una oración. Padre Celestial, te damos gracias por el cuidado y protección que haces por tus hijos y por tu pueblo en general. En estos momentos tan difíciles de pandemia que estamos viviendo, no nos podemos dudar de que tu poder y tu cuidado hacia tus hijos ha sido más que evidente. Te estamos agradecidos por moverte en este mundo cuidando tanto a justos como a pecadores. Señor, hemos visto tu mano y te pedimos que a todos aquellos que están viendo este estudio les permitas abrir su corazón, tener una mente abierta hacia tus enseñanzas, pero también que les protejas de la peste destructora que está rondando en cada esquina y en cada ciudad de este mundo. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y que esa enseñanza, esa lección, eso que nuestro corazón anhela saber y conocerte más, sea contestado de alguna forma con este mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Tú eres nuestra torre. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado
el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Vamos a leer el capítulo 20 de Josué. Dice de la siguiente manera: Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente, y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad, y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, y no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde huyó. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Béser, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación.
La lección de este día se llama Ciudades de Refugio. Y este tema aborda el uso especial de 6 ciudades que se mencionan en los capítulos 20 y 21 de Josué, cuyo uso era un uso muy especial y diferente. Sería el equivalente a la defensa de los derechos humanos en el pueblo de Israel. Ese era el uso principal de estas llamadas ciudades de refugio. El canto que escuchamos hace un momento dice: Torre fuerte es el nombre del Señor, y se compuso pensando en el tema de las ciudades de refugio y describe a Jesús como una torre fuerte en referencia a estas ciudades. Vamos a hacer antes unas consideraciones preliminares para sobre estas consideraciones desarrollar nuestro tema. La primera es: el pueblo de Israel es el único pueblo en la tierra que puede decir que recibió sus leyes, su cultura, directamente de la misma revelación divina del Señor. Ningún pueblo, ningún otro pueblo puede decir eso. Por eso se llama el pueblo de Dios. Las leyes, las costumbres y la cultura fueron instauradas por instrucciones de Dios hacia los hombres líderes del pueblo. Las fiestas, la forma de contar los años, la forma de contar ciclos de 7, de 49 y 50 años, vienen perfectamente descritas en la Biblia. Por otro lado, la cultura actual de la mayor parte de los países de este mundo en este siglo XXI se basan en otra cultura muy importante también antigua, que es el pueblo romano. Hoy en día, en todas las escuelas de derecho del mundo, se enseña el derecho romano como una materia fundamental, como la base del derecho moderno en cada universidad. Solo que quiero hacer una pequeña comparación entre las dos culturas, la romana y la cultura del pueblo judío. Mientras que el derecho romano, la fundación del Imperio Romano data del año 750 aproximadamente antes de Cristo, estas leyes de refugio de la época de Josué las estamos escuchando aproximadamente 1300 años antes de Cristo. Es decir, el derecho del pueblo judío es mucho más antiguo al derecho romano. Por lo tanto, encontramos que es más antiguo y que tiene razones de mayor peso y consideraciones muy especiales que solamente en la mente de Dios, creador y conocedor del hombre, pudieron surgir. Con esto en mente, vamos a leer algunas porciones de la Biblia. 6 ciudades de refugio fueron señaladas, 3 en el lado oriental del río Jordán y otras 3 en el lado occidental.
esas 6 ciudades de refugio se suman a otras 42 ciudades que debían ser entregadas a los levitas. En total, 48 ciudades. Las familias de los levitas estaban divididas en 4 grupos. Cada grupo atendía a 3 tribus. Recuerden el acomodo que Dios les señaló de cómo debían distribuirse todas las tribus alrededor del tabernáculo de reunión. Cuando paraban, se detenían y se les ordenaba volver a instalar el tabernáculo. Era básicamente el tabernáculo al centro, las 4 familias de los levitas en los 4 costados, y detrás de cada una de las familias de los levitas, 3 tribus. De esa manera abarcaban todo el territorio ocupado. De igual manera, al llegar a la tierra prometida, se les ordena que cada 3 tribus entreguen ciudades a una de las familias de los levitas, de tal forma que los levitas quedaron distribuidos en todo el territorio para atender las necesidades espirituales de todo el territorio de Israel. Además, quiero mencionar que en Números 35, Dios instruye a Moisés por anticipado cómo deberían funcionar esas 6 ciudades de refugio. Y por lo tanto, quiero también hacer algunas menciones. De esas 6 ciudades de refugio, hay 2 ciudades que cobran una importancia histórica mayor a las otras 4. Vamos a mencionarlas. Una de esas ciudades es Siquem y Hebrón. Siquem fue la ciudad donde Abraham construyó un altar cuando entró a la tierra prometida por primera vez. También allí fue donde Jacob compró una heredad para sepultar a su padre Isaac. Ahí mismo en esa heredad, Jacob sepultó a otra de sus esposas. Y fue en ese lugar donde los hijos de Israel sepultaron los restos de José cuando llegaron a la tierra prometida, ya en el cumplimiento de la promesa. Siquem fue también la ciudad donde Jesús habló con la mujer samaritana. ¿Pueden entender todo el espectro histórico que abarca esta ciudad desde antes de Abraham hasta los tiempos de Jesús? Por otro lado, Hebrón es una ciudad que tiene las siguientes características. Es el lugar donde Abraham se separa de Lot. Más tarde, Hebrón llegó a ser la primer capital del reino. Más tarde, por otro lado, Hebrón es la ciudad donde Abraham y Lot se separan en aquel tiempo en el que
tienen que tomar la decisión de separar sus rebaños a diferentes lugares para evitar los conflictos entre los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Hebrón también es la primer capital del reino en los tiempos del rey David. Así que estas dos ciudades de refugio tienen la mayor relevancia histórica que cualquier otra de las 6 ciudades. Ahora bien, las ciudades de refugio no eran cualquier ciudad. Las ciudades de refugio debían estar rodeadas con un muro, con una barda fortificada para prevenir los ataques de cualquier intento de venganza. Las ciudades de refugio debían estar administradas por los levitas y deberían de tener la función que se señala tanto en Números 35 como en Josué 20. Y brevemente los mencionamos. Hay una situación importante. Si existía un homicidio, la persona debería de huir y llegar a la ciudad de refugio para poner su vida a salvo de cualquier represalia o de cualquier venganza. En ese punto no era trascendente si el homicidio había sido justo o injusto, o había sido accidental o premeditado. Se debía de realizar un juicio y hasta después del juicio se iba a dar un veredicto. Si el veredicto fue un homicidio accidental, el hombre que había incurrido en este homicidio podía mantenerse viviendo en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Esto era otro dato importante. ¿Por qué? Porque un homicidio voluntario, premeditado o involuntario cambiaba tu vida para siempre. Si tú eras causante de un homicidio, aunque fuese por accidente, las leyes te impedían vivir con el resto de la comunidad. Tenías que vivir separado en una ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote de ese tiempo. Si el sumo sacerdote era muy joven, entonces ibas a vivir mucho tiempo en la ciudad de refugio. Y por último, la ciudad de refugio tenía que estar fortificada, amurallada para evitar cualquier represalia. Los jueces, los ancianos de la ciudad de refugio debían escuchar la causa y juzgar si era conveniente dar o no el asilo. Por otro lado, el vengador de la causa podía llegar a la ciudad de refugio, preguntar a los ancianos si había una persona que él buscaba en esa ciudad, e inclusive se le permitía entrar para ver de manera ocular y constatar que allí estaba. Esto era por razones del derecho. Constatar que la persona a quien tú tenías que demandar en un juicio en donde tú debías exponer tus razones por la cual acusabas al que cometió un homicidio, estaba localizado en una de las 6 ciudades de refugio. Y la única manera de constatarlo era de forma ocular. Los familiares del fallecido podían entrar a la ciudad de refugio y constatar que allí se encontraba aquel que había dado muerte a su familiar. Pero no podían tomar ninguna acción porque los ancianos, los levitas, estaban allí para proteger los derechos humanos
de la otra parte. También había otro elemento importante. Las ciudades de refugio no solo eran para proteger a los israelitas. Los extranjeros que incurrieran en algún homicidio por accidente también tenían derecho de correr hacia una ciudad de refugio. Ahora vamos a hablar nuevamente de las ciudades de refugio. Ya hablamos del aspecto de los derechos humanos, ya hablamos del aspecto cultural, también vamos a hablar de el aspecto espiritual y sobre todo de la figura que Dios quería enfatizar en una ciudad de refugio y conectarla con la otra gran promesa para el pueblo de Israel, que en este caso es el Mesías, el Cristo. Todas las ciudades de refugio estaban amuralladas con una gran torre para vigilar y defender la ciudad. Esa torre es una torre de refugio que representa, espiritualmente hablando, a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el canto dice: torre fuerte es el nombre del Señor. Hacia él correrá el justo y levantado será. Espiritualmente hablando, las ciudades de refugio representan la presencia de Cristo, a donde todos y cada uno de nosotros, israelitas y no israelitas, podemos acudir para encontrar refugio. El único refugio, espiritualmente hablando, que podemos encontrar los cristianos de hoy en día se llama Jesucristo. En cualquier lugar donde nos encontremos, en cualquier lugar donde estemos, Jesucristo es nuestra roca fuerte, es nuestra torre fuerte, es nuestro alto refugio, es nuestro monte santo. En cualquier lugar donde nosotros adoremos a Jesús, encontraremos el refugio y el socorro que necesitamos. Finalmente, este tema de las ciudades de refugio, como todos los demás elementos espirituales dentro del pueblo de Israel, vienen a unirse y converger en el cumplimiento del Mesías. Y esto no solo es posible con la mano de Dios actuando en cada uno de los eventos de la historia. El capítulo 21 también nos habla de otras ciudades más que debían ser entregadas a los levitas, a las 4 familias de los levitas. Cada familia debía estar repartida en 3 tribus. De esa manera se cumplían las 12 tribus de Israel, que debían de entregar 13 ciudades cada una, cada grupo, para que vivieran allí los levitas. En Números 35 describe con tanta precisión que resulta asombroso de qué manera y la cantidad de indicaciones que Dios le da a Moisés diciendo cómo se deben construir las ciudades y cuántos metros alrededor, o en este caso codos alrededor de cada ciudad,
deberían contarse para asignar tierra de pastoreo a sus ganados. Recuerden que los levitas recibían los diezmos del pueblo de Israel. Esto es, no solamente los diezmos en monedas, sino también recibían los diezmos del ganado. Si un pastor tenía 10 ovejas, una de las ovejas que tenía en su haber era el diezmo que debía entregar a los levitas. Los levitas tenían que cuidar su ganado porque ese ganado lo iban a utilizar para los propósitos que Dios les había designado, además de alimentar a las mismas familias levíticas. Entonces, conclusión, como pueden ver, Dios pensó en absolutamente todo, en cada detalle, y en este momento en el que estamos llegando casi al final de la vida de Josué, Josué tiene la oportunidad de dar cumplimiento a las peticiones de Dios, a las instrucciones de Dios para la repartición de las tierras, aún hasta para la tribu de Leví, que es una tribu sui generis muy diferente al resto de las tribus de Israel. La promesa de Dios se cumple a cabalidad en los últimos días de Josué y podemos entender que hay mucha riqueza simbólica en las enseñanzas de estos dos capítulos que podemos analizar y estudiar con mayor detenimiento en otra ocasión. Ahora leeremos en el capítulo 21, los primeros 8 versículos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y los hijos de Aarón el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín, 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín y de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser y de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merarí, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón, 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. Por último, quiero recalcar que el tema de las ciudades de refugio está directamente conectado con otro concepto en el Nuevo Testamento: la iglesia. La iglesia somos llamados a ser una ciudad de refugio, donde todo aquel que ha sido
herido por el pecado, corre y entra por las puertas para ser recibido, acogido y protegido por la gracia y la misericordia de Dios. La iglesia somos llamados a ser una torre alta que pueda observar a su alrededor y estar alertas para dar refugio a todos aquellos que se acercan y piden ayuda, aún para aquellos que están cerca. Era tan importante entenderlo en aquel tiempo como hoy en día. Las ciudades de refugio son un lugar donde el que llega con muchas necesidades, tal vez con hambre, tal vez viene corriendo porque lo vienen persiguiendo. La puerta de la ciudad debía abrirse para que él entrara e inmediatamente cerrarlo. La iglesia, debemos tener nuestras puertas listas para ser abiertas en el momento preciso en que la gente tiene que llegar y tiene que recibir la ayuda, la palabra de aliento, el socorro que se necesita. En estos tiempos de pandemia, la iglesia tiene mucho trabajo. Muchas personas necesitan ser consoladas, muchas personas necesitan ser refugiadas, muchas personas necesitan ser rescatadas de las garras del enemigo. El Señor les bendiga. Vamos a hacer otra oración para terminar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra expuesta. Gracias, Señor, por darnos tu palabra escrita, sin la cual no podríamos conocer todos estos detalles de la historia de tu pueblo y las podríamos relacionar con nuestra propia historia. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que se ha constituido en la torre fuerte para proteger a todo aquel que se acerca, para dar gracia a todo aquel que extiende su mano y se acerca a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay también otro dato muy bonito que quiero compartir con ustedes sobre este tema. Hay un canto himno ancestral que se llama Castillo fuerte es nuestro Dios, escrito por Martín Lutero hace ya casi 501 años de la reforma que Martín Lutero inició y que fue la base que nos ha otorgado hoy en día libertad de alabar y de tener culto público a nuestro Dios. Este canto fue escrito en un momento de su vida en el que él se encontraba en un castillo protegido por el rey de Alemania para evitar que Martín Lutero fuera muerto por todos sus opositores a la reforma protestante que él comenzó. Martín Lutero vivió el resto de sus días en ese castillo que fue su refugio y él lo inmortalizó con estas palabras: Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de todo trance agudo. Escuchen este canto y medítenlo. Castillo fuerte es nuestro Dios.
Señor, con valor bien nacido, mas por nosotros pugnará, de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que vence la cruz, Señor de Sabaoth, omnipotente Dios, que triunfa en la batalla.